Educar no es transmitir conocimiento, es encender la chispa que transforma vidas. Hoy, en Legacy in Motion, nos acompaña José Alberto Icea desde Venezuela. Bienvenido, José Alberto, es un honor tenerte con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación. Creo que es importante, como tú mencionabas, dejar un legado, es decir, dejar huellas en los procesos en los cuales nosotros hemos tenido cierta relación y, bueno, ese es el objetivo, conversar un poco sobre qué hemos hecho, qué pensamos hacer y hacia dónde se encamina el desarrollo de nuestras vidas y Justa- contribuir con la humanidad. Justamente, José Alberto, llevas más de 30 años en el mundo educativo. ¿Cómo nace tu vocación por la educación y la tecnología? Mira, la vinculación directa con el mundo de la tecnología obedece hace, como tú mencionas, hace 30 años, estamos hablando de la década del inicio de los 90. Los computadores comenzaban a ser una herramienta fundamental en el desarrollo de las organizaciones y fundamentales para el trabajo cotidiano de las empresas. Y me correspondió a mí estar en una empresa donde yo en algún momento llegué y vi computadores nuevos en sus cajas. Y yo decía, ya va, ¿y cómo es esto? Es decir, que hay herramientas que hay que utilizar. ¿Y cuándo las van a utilizar? No, debe usarse cuando alguien llegue y sepa. Bueno, aquí está alguien que sabe. ¿De acuerdo? Así que vamos a sacarla de allí y vamos a comenzar a dinamizar los procesos. Ahí comenzó mi vinculación con el mundo de la tecnología. Y luego ver esa relación de que el usuario tenía cierta aversión al manejo de la tecnología. Es que no la sé usar, es que no me atrevo. Entonces hay que educarlo, hay que comenzar a trabajar en él, esa conexión directa en los procesos. Y de ahí esa vinculación, tecnología y educación fueron naciendo y me fueron consolidando a hoy ser de verdad una pasión para mí el proceso de transmitir el conocimiento que hemos generado a lo largo de estos años. Y si puedes hablar un poquito más concretamente de tu currículum. Eh, fundamentalmente comencé desarrollándome en el área de la administración. Hice una carrera técnica en administración, pero con una mención en informática. Es decir, esa combinación fue la que me permitió esa conexión directa, ¿no? Luego trabajé en la formación, ser licenciado en administración, apasionado por la gerencia, por los procesos en las organizaciones, e inmediatamente me contrataron para formar en la misma universidad donde yo había sido formado. Por lo tanto, me correspondió en algún momento cruzarme la línea, es decir, de estar con personas a los que habíamos compartido como alumnos, estar ahora como profesores, ¿de acuerdo? Y luego hice una maestría gracias a un proyecto que conectó con la industria petrolera nacional de lo que en su momento se llamó los CBT, los Computer Based Training, ¿ya? Es decir, y hacer una conexión con eso fue interesantísimo porque aún todavía, por supuesto, han transcurrido más de 20 años y todavía muchos productos de esos se utilizan. Es decir, dada la función educativa con la cual se desarrollaron. Entonces hice una maestría en informática educativa, es decir, ver esa vinculación más aún de la tecnología con la educación. Y luego, por abordar el tema educativo, fui contratado para un liceo que también comenzaba a hacer su transformación de carreras técnicas y una de esas carreras era la informática, por lo tanto ahí comencé a participar y luego saqué mi licenciatura en educación mención informática. Es decir, ahí está otro. Y actualmente, bueno, para terminar ya con el colofón, estoy ya en mi último proceso con el doctorado en educación, ¿ya? Donde simplemente ya vamos a cerrar ese capítulo de la formación en el área educativa. Entonces hemos combinado esa trilogía de cosas, ¿no? Es decir, gerencia, tecnología y educación para hacer que los procesos fluyan tanto en la escuela como en las empresas. ¿Recuerdas algún momento clave que marcó tu vocación científica? Sí, yo creo que si tendríamos que buscar ese momento, la idea precisa que comentaba al principio, es decir, la tecnología tiene que usarse. O sea, a mí ese ver equipos nuevos en sus cajas y la gente realizando procesos manuales, yo dije, aquí tiene que haber un salto
y poder decir un salto, hoy lo pudiéramos ver exponencial, es decir, eso que está en papel por un comentario, es decir, yo llegué a ver algunas formas continuas para utilizar con computadoras que se utilizaban en una máquina de escribir. Yo decía, esto es una paradoja. Es decir, ese documento, ese insumo, fue desarrollado con idea tecnológica, es decir, para conectarse a una computadora, a una impresora. ¿Y cómo que alguien lo utilice en una máquina de escribir? Yo decía, no puede ser. Aquí está pasando algo que necesariamente requiere una conexión importante. Y yo creo que ese es uno de los momentos que para mí, diríamos, a partir de ahí yo no, aquí tiene que haber tecnología, aquí tiene que haber ciencia, aquí tiene que haber proyección de la persona a poder utilizar los recursos. José Alberto, desde tu experiencia, ¿cómo ha evolucionado la integración de la tecnología en la educación en Venezuela, más específicamente, a lo largo de estos años? Bueno, hemos tenido, gracias a que el gobierno ha desarrollado una serie de políticas públicas que han tenido muchísimo impacto, ¿ya? Sin embargo, pues que se ha descuidado su validación y su control y su gestión, ¿no? Pero son ideas maravillosas. El hecho de la dotación, imagínate tropicalizar aquel programa de Naciones Unidas de One Laptop per Child, ¿de acuerdo? Y nosotros lo llevamos aquí se manejó el programa Canaima, ¿de acuerdo? Que buscaba dotar las escuelas, no solamente a las escuelas, sino a los estudiantes y se comenzó por el área importante, por el área de básica, es decir, para que el niño comenzara esa conectividad con la tecnología. Entonces hemos tenido muchísimo énfasis en eso y se han seguido desarrollando esa serie de políticas, consolidando. Pero por supuesto, eso nos ha dado mucho pie, pero descuidamos un poco la formación docente. Es decir, entonces, dotamos de tecnología, pero en el área de formación docente, que debíamos hacer un enlace, allí fallamos un poco. Eso se ha venido retomando. Hoy hay un enlace bastante complejo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y hay un programa nacional que se llama los semilleros científicos, ¿ya? Es precisamente esa conexión del estudiante con la ciencia, con la tecnología, ¿ya? Pero con su vinculación a lo diario, a lo cotidiano, a lo que está allí, a lo que hay que hacer, es decir, lo que está alrededor, en el entorno. Es decir, ya lamentablemente para las épocas en las que nosotros fuimos formados, veíamos la ciencia como la rigurosidad de aplicaciones de métodos o de fórmulas, ¿no? Y posiblemente no veíamos la aplicación, es decir, tal vez comenzamos viendo muchísimos procedimientos científicos en el área de la química, de la biología, de la física, que nunca llegamos a ver. Y yo creo que eso ha sido la premisa fundamental que ha destacado la política pública en Venezuela, que es esa conexión de la ciencia y la tecnología con lo cotidiano, para que de verdad el niño desde el inicio pueda ver esa vinculación importante. Al final es un poco el método learning while doing, aprendiendo haciendo, aprender haciendo. ¿Por qué crees que esta metodología es tan poderosa en el aprendizaje actual? Bueno, fundamentalmente para nosotros, gracias en Venezuela, tenemos exactamente esa filosofía. Uno de los grandes pensadores del modelo educativo fue Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, ¿ya? Y diría una frase de Bolívar: usted formó mi corazón para lo grande, para lo hermoso, para lo bello, ¿ya? Dándole mucho énfasis a la importancia que había tenido su maestro en la vida, ¿no? Y lo que tú dices, eso es trascendental. ¿Por qué yo creo? Bueno, alguna vez leí, la mayoría de las fuentes dicen que es una frase de Benjamin Franklin, ¿de acuerdo? Eso de que dime y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Es decir, cuando tú te involucras, ¿no? Es que tú logras aprender, ¿no? Y una vez luego leía que hay todavía un fundamento muchísimo más atrás y que me gustaba también la frase, ¿ya? De Sun Tzu, es decir, que decía, lo veo y lo olvido, ¿de acuerdo? Lo oigo y puede que lo recuerde, pero lo entiendo cuando yo lo hago. Entonces, el énfasis de la tecnología bajo esa visión es hacer las cosas. Es decir, nadie aprende, ¿de acuerdo? Y deja lo aprendido en una conexión directa. Y por supuesto, ahí está el otro elemento que priva en esta metodología, que es el interés. Yo necesito despertar el interés en el estudiante para que aprenda. Lamentablemente, pudiéramos concretarnos en decir que lo que no nos interesa no nos lo aprendemos, ¿ya? Es decir, si yo tengo interés por algo, eso inmediatamente yo lo aprendo. Nadie me va a tener que decir.
Y gracias a esa conexión tendremos que decir, oye, invertí bien mi vida porque traté de desarrollar mi vida en un proceso total de aprendizaje. Entonces, es la conexión. Yo creo que es una conexión no solo de lo conceptual, lo que en algún momento se le pidió a Delors cuando dijo, ¿cómo aprendemos? Y creó aquello de la educación encierra un tesoro. Entonces, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Sí, ¿dónde está la base? Puedo aprender, pero necesito hacerlo, porque si yo no lo hago, no hay huella en el desarrollo cognitivo de la persona. ¿Cómo logras tú integrar la tecnología con otras áreas del conocimiento dentro de tu clase? Bueno, una de las vinculaciones directas, casualmente mi tesis de maestría fue esa, la transversalidad de la tecnología. Es decir, necesitamos generar estrategias y de eso los docentes necesitamos consolidar mucho. Y una de mis estrategias es la vinculación con lo cotidiano. Es decir, de visualizar en el estudiante la posibilidad de que esa herramienta que tiene allí le va a ayudar a solventar sus problemas de la vida diaria, ¿ya? No es una herramienta de los dioses o del Olimpo, no, es una herramienta aquí en lo cotidiano. Y la transversalidad lleva a esa conexión con lo cotidiano. La transversalidad tecnológica tiene obligatoriamente que estar centrada con lo cotidiano, en lo que yo quiero hacer, en lo que en realidad necesito, porque de nada hago con que yo tenga redes hoy en día y hoy cuando hablamos de la, no de la conectividad, de la hiperconectividad, ¿de acuerdo? Que en algún momento ya no diremos hiperconectividad, diremos conectividad exponencial, ¿ya? Porque hacia allá vamos, pero sí, solo si yo le veo a eso una aplicación cotidiana en lo que yo estoy desarrollando. José Alberto, has trabajado con jóvenes en la robótica también para resolver problemas ambientales. ¿Qué impacto has visto en los estudiantes? Impactos reales. Sí, miren, esos procesos de simulación, gracias a algunos programas que se han desarrollado aquí en Venezuela, que tuve la oportunidad de participar, definitivamente la sonrisa de un joven cuando piensa algo y ve en la tecnología, en ciertas herramientas de simulación, que se hace lo que él había pensado, es impresionante. ¿De acuerdo? Es decir, del pensar al hacer hay, por supuesto, una conexión importante. Y eso, bajo ese lema de despertar la pasión por la ciencia y la tecnología, creo que es la línea conductual de esa estrategia. Es decir, hoy hablamos de automatización, hoy cuando hablamos de robótica, de cobótica, de inteligencia artificial, la generativa, es decir, tenemos ahora muchísimas herramientas y yo creo que en el joven cuando él ve que aquella idea que él tenía, aquella, vamos a decir, aquel scratch, aquel boceto que planteaba en algunos elementos y lo logra ver en un proceso de simulación, cuando ve que sí se mueve, cuando coloca este sensor y se hace, deja una huella impresionante, es decir, la posibilidad de hacer realidad lo que yo había pensado. Eso es fundamental. Nos conocimos en 2013, ya hace tiempo, en el primer taller para profesores. Sí. Fue en Quito, en En Ecuador. Quito, en Ecuador. El primer Sobre la encuentro experiencia, de escuelas SIT para exacto. Ecuador. Sobre la experiencia SID, cuéntanos un poco sobre tu experiencia con el programa SID de Schlumberger. ¿Qué aprendizajes dejó en ti y en los estudiantes? Bueno, yo creo que esa es mi gran experiencia y lo que va dinamizando un poco a que los estudiantes vean esa posibilidad de que la tecnología sirve para algo y no solamente como un mero medio allí. Porque cuando usted decía transversalidad de la tecnología no es que va a integrarse, hay que hacerla transversal, es decir, tiene que atravesar nuestras venas en nuestra cotidianidad. Esa experiencia de sí fue maravillosa para mí. Hoy todavía yo hablo y pareciera que fuese ayer, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, todavía tengo algunos recursos de eso, todavía utilizo algunos kits como el poder de la fruta, como los kits de flotabilidad, es decir, que llevaban la ciencia a lo cotidiano. Es decir, yo creo que esa era la esencia de SID, es decir, llevar la ciencia a tu realidad, es decir, cómo explicarle a un estudiante procesos de solución. Bueno, agarrando azúcar en un envase y haciendo una experimentación para ver si se diluía o no y saber los grados.
Es decir, cómo hablabas, por ejemplo, tú del impacto, bueno, del poder solar. Bueno, agarrábamos una teja, la humedecíamos, colocábamos un termómetro y luego medíamos qué efecto tenía la teja húmeda o la teja que no. Es decir, ver en la realidad, es decir, es aplicó, lo digo nuevamente, y creo que por eso SID marca todo mi proceso de conexión tecnológica con los estudiantes, porque es hacer eso real, ¿no? Hoy casualmente, esta semana desarrollando con mis estudiantes el tema de robótica, y yo decía, ¿por dónde comienzo a hablar de robótica? Es decir, si todo lo dice allí. Y bueno, mis estudiantes comenzaban y yo le dije, vamos a hacer una investigación. Pensemos, por ejemplo, si yo le dijera, bueno, ¿dónde está el primer robot? Eso lo dice la historia, pero ¿dónde están las primeras ideas? ¿Será que en la mitología ya se planteaba la idea de los robots? Y quedaban asombrados cuando decían, no, pues que la mitología griega ya hablaba de los robots, de los autómatas. Entonces, miren, eso es una idea. Es decir, oye, ¿y en la literatura qué pasa con la Ilíada? ¿Qué pasa con algunos elementos que mencionan algunos sistemas autómatas? Es decir, y eso está en la literatura. Y luego cuando les tocó hacer el proceso de investigación, por eso lo mencionaba, el caso de Isaac Asimov, es decir, que les asombra a ello a alguien que en la década de los 50 planteó tantas cosas que hoy son la cotidianidad. Es decir, y algún estudiante me decía, profesor, aquí tuvimos que haber desarrollado algún método de preservación de esa mente. ¿De acuerdo? Si esa mente pensó eso hace 70 años, ¿qué no estuviera pensando hoy? ¿No? Y entonces les llamaba mucho la atención eso. Entonces yo busco eso, es decir, y sí marcó, creo, mi línea conductual del trabajo con los muchachos, con los jóvenes en eso. ¿Y qué pasó para ti cuando el programa SID se transformó o desapareció de cierto modo? Oye, fue un duro golpe. Yo todavía cuando Schlumberger dejó de apoyarnos, yo tuve todavía alrededor de unos 3 años trabajando igual, es decir, exactamente en las mismas dimensionalidades, con nuestra tienda de proyectos, con los estudiantes, con los Gogo Board, con Scratch, es decir, yo me negaba a morir, por así decirlo. Yo decía, no, esto no puede morir, ¿no? Lamentablemente para esa época, luego de 3, 4 años que ya sí había desaparecido, salí de la educación momentáneamente y bueno, ya sí fue un difícil al regresar unos 4 o 5 años después al mundo educativo, ya había un camino recorrido que recuperarlo era bastante complejo por sobre todo los equipos, ya los equipos no estaban, ya las herramientas no estaban y Slumberger tampoco estaba. Entonces, bueno, allí y sin embargo, pero yo hablo hoy de la experiencia SID, ¿de acuerdo? Yo conservo todavía mis sensores y hoy estoy trabajando ya con la implementación de los chicos, bueno, con las nuevas herramientas de la robótica, es decir, vamos con Arduino, vamos con otras placas, bueno, vamos a avanzar en lo que yo en un momento hice, bueno, vamos a ver cómo lo actualizamos aquí. Eso es una buena señal, que el legado de SID se ha Sí, transmitido y todavía está vivo. sí. Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta hoy la educación tecnológica en tu región, digamos, en Latinoamérica? Yo creo que el reto de la educación para nuestra región parte de un elemento fundamental. Eh, Esa conexión que tiene el estudiante ahora con la tecnología en lo cotidiano debe estar enlazado con la utilidad y la utilidad en altos niveles. Lamentablemente no todo lo que está en Internet es bueno, no todo lo que tenemos allí es verdadero. Y entonces, si bien es cierto que hoy, como te decía, hablamos de hiperconectividad, yo creo que el desafío es que tengamos que utilizar un tamiz, que tengamos que utilizar un filtro, es decir, crear una conciencia crítica en el estudiante de que está recibiendo algo y necesita valorar lo que está recibiendo. Es decir, eso es el gran reto, porque yo en algún momento lo hice y lo hice, mírate, y te voy a mencionar esto ahora unos 12 años atrás, ¿de acuerdo? En Venezuela aquí teníamos una página la que los estudiantes utilizaban mucho y que se llamaba elrincondelvago.com. ¿Por qué se llamaba así? Porque ya estaban los trabajos y los informes ya listos, con su introducción, su conclusión. Y una vez hice un proceso con mis estudiantes y le dije, bueno, la única fuente que pueden utilizar para el trabajo que voy a colocar es esa página. No pueden utilizar otra, tiene que ser de allí. Y van a escoger tres, pero los van a categorizar es de lo malo a lo bueno.
porque se van a dar cuenta que hay cosas que ni siquiera tratan del contenido que el título dice. Entonces tenían que elegir tres, pero tres para decir cuál era del más malo al menos malo, no cuál era el mejor, sino del malo al menos malo. Y ellos se asombraban. Y decía, profesor, hay trabajos que están allí que tienen un nombre, un título, y lo que está dentro no se relaciona ni siquiera con el título. Entonces yo les enseñaba ese sentido crítico, ¿ya? De lo que debía ser, de lo que tiene que ser. Y yo creo que ese es el gran reto del mundo de la tecnología, esa creación en el estudiante de un sentido crítico de lo que está recibiendo, ¿ya? Bueno, lamentablemente hoy la moda, hoy si el estudiante no tenía el último iPhone, si no tiene la última PlayStation, si no, no se siente que no está a gusto, ¿no? Y lamentablemente los padres han cedido su rol a la tecnología, ya, bueno, también el dinamismo del mundo contemporáneo, bueno, tengo que trabajar, no tengo tiempo, entonces aquí está una tablet, aquí un televisor, aquí está una laptop, aquí está una computadora, dale, o sea, el tiempo que yo no tengo lamentablemente lo va a ocupar la tecnología y bueno, sabremos las consecuencias que eso tiene de esa libertad en un adolescente, ¿de acuerdo? Que va generando su conciencia. Entonces yo creo que ese es el gran reto de la educación, un sentido crítico del uso de la tecnología y hoy cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿cuánto más? ¿De acuerdo? ¿Cuánto más debemos filtrar eso? ¿Cuánto más debemos establecer una línea de acción en particular a eso? ¿Qué te motiva a seguir formando nuevas generaciones después de tantos años? ¿Qué me motiva? Mira, la sonrisa de alguien al conseguírmelo en la calle me dice, usted me enseñó eso, de usted aprendí. Eso yo creo que es lo que cada vez nos motiva. Dejar tal vez un legado, una huella, sí, de ser recordado como alguien que nos impulsó a conocer. Yo he tenido excelentes estudiantes en el área de informática y cuando hoy los consigo y le digo, ¿y qué estudia? Yo soy abogado. Y yo, ¿cómo que eres abogado? Si era buenísimo en tecnología. Es que usted me enseñó a conectarme con la tecnología y a descubrir que eso no era lo mío. Es decir, me hizo descubrir, ¿de acuerdo?, cuál era mi de verdadera vocación. Eso me gustaba, pero no era lo mío, ¿de acuerdo? Y tengo que son ahora contadores, que son periodistas, y siempre la respuesta es la misma, ¿no? Y también, bueno, el grueso grupo, gracias a Dios, que me dice, gracias a usted, continúe esa carrera. Cuando terminé, te mencionaba que yo soy licenciado en educación, mención informática, y esa carrera la estudié ya después de 12 años en la educación, ¿no? Ya formalmente en un liceo y me tocó estudiar con jóvenes de los cuales yo había formado, ¿de acuerdo? Es una experiencia trascendental, es decir, estábamos compartiendo. Y cuando fui a presentar mi informe final para el grado, estaba un estudiante. Y ahí, por supuesto, creo que deja muchísima huella cuando ella dice, yo estudié informática por una sola razón, porque ese señor que está sentado ahí un día entró a mi aula y nos explicó qué era informática. Y yo cuando lo escuché hablar, dije, yo quiero estudiar informática. Yo decía, bueno, es sentir que uno hace posible el encaminar a eso. Y eso, sin duda alguna, para mí es eso, es decir, que puedas haber encaminado al joven. Que el joven en un momento, lamentablemente en esa edad en la que no sabemos muchas cosas, mucha gente dice, yo quisiera viajar en el tiempo y tener 20 años menos. Sí, 20 años menos, pero con la experiencia de ahora. Porque si viajas 20 años menos, vas a hacer las mismas cosas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Nada, no cambiaría nada. Entonces, la gente quiere viajar en el tiempo para tener menos años, pero con la experiencia que tenemos. Eso no va a ocurrir. Y esa de la juventud es muy compleja y esa orientación para mí, es decir, hablar con los jóvenes y poderlos encaminar a ese proceso es lo que yo quisiera seguir haciendo. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes en Venezuela que sueñan con hacer ciencia? Que es posible generar ideas, innovación y creatividad. Somos lo que una vez dije en una conferencia casualmente en Ecuador. Somos un diamante en bruto. Somos eso. Y lo que necesitamos es pulirlo. Que te guste lo que estés haciendo. Descubre. Date una posibilidad de hacer un proceso de inmersión en tu ser, en tu conciencia y descubre de qué eres capaz, ¿ya? Si bien es cierto, algunas filosofías orientales nos hablarán del ikigai, en lo que soy bueno, en lo que me gusta, por lo que me pagan y por lo que el mundo necesita. Sí, a veces es difícil esa conexión en los cuatro aspectos. Qué bueno que yo esté haciendo lo que
me gusta, qué bueno que yo esté haciendo lo que yo quiero hacer, qué bueno en lo que yo soy y lo estoy haciendo y que por eso me pagan y que eso es lo que necesita el mundo. Sí, pero en muchas áreas esa conexión de esos cuatro vértices no se da, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que mi llamado es a que nos demos la posibilidad de una inmersión y que de verdad, como decimos aquí en Venezuela, con la mano en el corazón, determinemos qué deseas, cómo te ves en el futuro, cómo te ves. No voy a decir en el futuro porque a veces decimos futuro y ya los años pasan muy rápido. Es decir, ¿qué quieres tú en tu crecimiento profesional o personal? ¿Dónde te estás viendo? Porque ese es el otro elemento. Nuestros jóvenes no están mirando al futuro, son muy realistas del hoy, sin pensar en qué vamos a hacer mañana. Y eso es un gran reto también para la juventud. Muchísimas gracias, José Alberto. Hoy hemos sido testigos de una historia que refleja compromiso, innovación y pasión por transformar vidas a través de la educación. José Alberto Isea no solo es un educador, sino un impulsor del cambio, alguien que ha entendido que la tecnología no es un fin, sino una herramienta para construir oportunidades, despertar talentos y generar impacto real en la sociedad. Su legado vive en cada estudiante que ha aprendido a crear, a cuestionar y a resolver problemas con una visión integral. Gracias, José Alberto, por compartir tu historia con nosotros y por ser un verdadero ejemplo de lo que significa dejar un legado en movimiento. Y a todos ustedes, gracias, muchísimas gracias, José Alberto, por estar con nosotros hoy. Gracias, Jorín, por la invitación. Un placer. Nos vemos en la próxima historia que inspira, transforma y trasciende. Gracias por estar con nosotros. Recuérdense, educar no es transmitir conocimiento, es encender la chispa que transforma vidas.